Si venís trabajando hace un tiempo con los informes de Power BI, seguramente ya te cruzaste con ese usuario que te pide actualizar los informes bajo demanda. Y en ese momento la solución parece sencilla: dar un permiso de visor sobre el área de trabajo. Ya con eso va a poder hacer clic y actualizar manualmente el dataset. Pero déjame decirte que ese permiso muchas veces no es suficiente porque, seamos sinceros, cuando hacemos eso, le estamos dando permiso a ese usuario para que vea todos los informes que hay en el área de trabajo. Y muchas veces sucede que tenemos distintos informes para distintas audiencias y ese usuario no debería ver todo. Bueno, la solución simple está con la integración de Power BI y Power Automate. En el video anterior veíamos cómo agregábamos un botón integrado a Microsoft Fabric para actualizar un pipeline. Hoy te enseño cómo integrar un botón de Power Automate a la visual de Power BI para poder actualizar el modelo semántico instantáneamente. Lo primero que tenés que tener en cuenta antes de empezar es el tema de las licencias. Hoy por hoy, por el lado de Power Automate, te basta con la licencia más básica. Es decir, dentro de nuestro flujo de automatización no vamos a usar ningún conector premium. De hecho, lo único que vamos a usar es el conector de Power BI para poder hacer alguna consulta al modelo semántico y para poder hacer la actualización como tal. Y por otro lado, vamos a usar el conector de Outlook para poder notificar al usuario una vez que el modelo termine de actualizar. Por el lado de Power BI, vamos a utilizar sí o sí alguna licencia de pago. Puede ser Premium por usuario o puede ser Power BI Pro. E incluso esto funciona si por detrás existe una capacidad de pago de Fabric. En este caso, la licencia de Power BI va a determinar cuántas veces vamos a poder hacer la actualización en el día. Porque sí, esta actualización mediante el botón de Power Automate cuenta para el límite de actualizaciones diarias programadas. Es decir, si yo cliqueo en un mismo día dos veces el botón, voy a poder actualizar automáticamente los informes hasta 6 veces en el mismo día. Entonces, una vez que ya tenemos claro esto, podemos pasar a entender un poco cómo va a funcionar la integración. En el diagrama simple que estamos viendo en pantalla, vemos que tenemos por un lado Power Automate, que lo vamos a tener como un desarrollo por fuera de lo que es Power BI o la capacidad de Fabric si es que la tenemos. Esto va a vivir dentro de Power Platform. Y por otro lado tenemos la interfaz visual de Power BI. Dentro de la interfaz visual de Power BI, nosotros vamos a agregar un objeto visual que va a ser propio de Power Automate y donde vamos a poder colocar el flujo que creemos en la suite de Power Automate. Bien, nuestro lienzo inicial dentro de la interfaz de Power BI va a ser el que están viendo en pantalla. Este lienzo es el que usamos para construir el botón que dispara la ejecución del pipeline. Nosotros lo que vamos a hacer en esta oportunidad es agregar un botón de Power Automate que va a actualizar el modelo semántico en sí del informe que estamos viendo. Es decir, no va a actualizar ningún objeto externo. La ventaja de esto es que no necesitamos Fabric sí o sí por detrás de nuestro informe. Por otro lado, lo que estamos viendo en pantalla es la fuente o el origen de nuestro modelo semántico que contiene los datos que terminamos mostrando en el informe. La intención va a ser finalmente que podamos agregar nuevas filas de datos y una vez que hayamos terminado, podamos cliquear el botón dentro de la interfaz de Power BI para que el modelo semántico se actualice en consecuencia. Para crear un flujo automatizado en Power Automate, vamos a cliquear el botón de crear, vamos a seleccionar flujo de nuevo automatizado. De momento vamos a omitir esta configuración inicial y acá ya estamos en el lienzo de lo que es Power Automate. En mi caso yo estoy acostumbrado a trabajar con el anterior diseñador, así que voy a cambiar, voy a hacer el switch, vamos a guardar y cambiar o cambiar sin guardar, no perdemos nada porque estaba en blanco el lienzo y ahora sí ya podemos empezar a trabajar. Bien, fíjense que arriba a la izquierda el flujo no tiene un nombre, le vamos a dar un nombre, algo así como actualizar modelo semántico.
y vamos a empezar a trabajar sobre él. Lo primero que tenemos que hacer es agregar una acción de disparador o de trigger. En nuestro caso, nuestro trigger va a ser una acción de Power BI, porque el botón va a estar dentro de Power BI. Entonces, fíjense, vamos a buscar el conector de Power BI y vamos a cliquear sobre esta opción. Clic en botón de Power BI. Bien, fíjense que no se necesita ningún dato adicional, ya tenemos nuestro trigger y vamos a ver en los tres puntitos qué conexión se está usando. En este caso se generó una conexión con las credenciales de mi usuario, entonces cuando usemos esta conexión vamos a poder ver el acceso a todos los informes que vea mi usuario. Bien, lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo paso. Por un lado, lo que voy a hacer es agregar dos variables. Vamos a buscar por la palabra clave variable y vamos a seleccionar inicializar variable. En este caso yo voy a declarar dos variables, que una va a ser la fecha inicial y la fecha final, para una lógica que ya les voy a explicar, y que van a ser del tipo de datos de texto. En este caso eh, le vamos a poner de nombre a esta variable fecha inicial, que va a ser tipo de datos de cadena, es decir, de cadena de texto. Y por otro lado vamos a declarar una nueva variable. Vamos a inicializarla y esta va a ser fecha final. Y también va a ser de tipo de dato string. Bien, una vez que ya tengo mis dos pasos y el trigger, lo que voy a hacer ahora es hacer una acción de actualización de modelo semántico. Gracias al conector de Power BI también vamos a tener una acción que haga automáticamente eso. Vamos a buscar acá, de nuevo por la palabra de Power BI, y vamos a cliquear la opción de actualizar un conjunto de datos o modelo semántico. En este caso vamos a seleccionar el área de trabajo donde se encuentra nuestro informe. Si le damos al desplegable nos va a cargar un listado de todas las áreas de trabajo a las que tenemos acceso. En este caso vamos a elegir Fabric Days y por otro lado tenemos que elegir el modelo semántico que vamos a actualizar, que en este caso va a ser Execute Pipeline. Una vez que tengamos declaradas las dos primeras variables, esta de fecha de inicio y fecha final, lo que vamos a hacer es ejecutar una consulta sobre nuestro modelo semántico. Yo, para poder ejecutar una consulta, voy a usar el conector de Power BI con la acción de ejecutar una consulta sobre el conjunto de datos o modelo semántico. En este caso tenemos que especificar el área de trabajo donde vive el modelo semántico. Esta va a ser Fabric Days. El nombre del modelo semántico, que va a ser esta Execute Pipeline. Y por último, le tenemos que indicar cuál va a ser la consulta como tal. En este caso yo la tengo aquí, entonces la copio y la pego. En sí lo que estamos consultando con esta consulta DAX es un dato que tenemos a nivel interno en el modelo que nos devuelve una tabla con un solo dato, una sola fila, una sola columna, con la fecha de actualización del modelo semántico. Entonces, lo que nosotros queremos lograr con esto es registrar cuándo fue la última vez que se actualizó, al menos para el contexto del flujo. Una vez que ya tengamos la ejecución de la consulta para el modelo de datos, nosotros con eso vamos a obtener la última fecha de actualización de este modelo. Nosotros queremos almacenar ese dato dentro de esta variable de fecha inicial. El desafío que tenemos es que la respuesta de esta consulta no viene limpia como tal, sino que esta actividad devuelve algo así como un JSON del que tenemos que extraer ese dato. Entonces, para poder extraerlo, nosotros lo que vamos a hacer es una iteración sobre ese JSON. Para encontrar el iterador, tenemos que acceder al control y seleccionar la opción de aplicar a cada uno. Este aplicar a cada uno es un apply to each
que es el iterador. Ahora, cuando agreguemos contenido, vamos a agregar contenido dinámico y le vamos a decir que vamos a iterar sobre las primeras filas de la tabla que nos devuelva esta actividad. Decimos las primeras filas porque ya sabemos que esa consulta que enviamos devuelve una sola fila. Entonces, dentro de este iterador, lo que vamos a hacer es agregar una acción, de nuevo con el conector de variable, y en este caso, en vez de declarar la variable, la vamos a establecer. Le vamos a dar un valor. Tenemos que elegir a qué variable le vamos a dar ese valor. En este caso va a ser fecha inicial. Y para poder obtener el valor que necesitamos, escribimos esta fórmula. Con esta lógica, nosotros ya tenemos el dato de cuándo fue la última vez que actualizó el modelo semántico. Ahora sí, que ya tenemos declaradas estas variables que son las que nos interesan y que tenemos este dato inicial, podemos empezar con la lógica para controlar la actualización del modelo semántico como tal. Vamos a hacer más chiquita esta acción y vamos a agregar el nuevo paso. Este nuevo paso va a ser la actualización del modelo semántico como tal. En este caso vamos a seguir usando el conector de Power BI. Vamos a seleccionar la opción de actualizar un conjunto de datos y en este caso solamente tenemos que seleccionar el área de trabajo, que ya lo sabemos desde antes porque estamos trabajando con el mismo informe, y el modelo semántico como tal, que vamos a actualizar. Inmediatamente, una vez que le damos a actualizar el modelo semántico, lo que va a hacer Power Automate es iniciar con la actualización, pero lo que va a suceder es que por sí solo, como funcionalidad nativa, nunca nos va a avisar cuándo terminó dicha actualización. Entonces, nosotros vamos a poner una lógica para que en caso de que haya actualizado correctamente, nos envíe un mail informándonos. Bueno, inmediatamente luego de la actividad de actualización del modelo semántico, vamos a agregar un nuevo paso y este va a ser del conector de control. Vamos a hacer de nuevo una iteración, pero en este caso no va a ser un apply to each o un for each, sino que va a ser un until do. Esto lo que nos va a permitir es configurar una condición y todo lo que pase dentro de este bucle va a suceder, se va a repetir el bucle y va a volver a ejecutar las mismas operaciones hasta que suceda esta expresión. Entonces, lo que va a hacer este paso de do until va a ser que vamos a poder ejecutar una lógica en bucle que se va a repetir hasta que se cumpla la condición que escribamos aquí al comienzo. En nuestro caso, la condición que vamos a escribir es que este bucle se va a repetir una y otra vez siempre que estas dos variables sean iguales. Entonces, nuestra condición de salida va a ser que nuestras dos variables de fecha sean distintas. ¿Por qué? Porque nosotros en la fecha inicial teníamos la última actualización antes de que actualicemos el modelo semántico. Y lo que vamos a hacer dentro de este bucle es asignarle a esta variable de fecha final el valor de la fecha que tenga el modelo semántico luego de esta actualización. Si las fechas son iguales, si coinciden, quiere decir que en sí el modelo semántico no se actualizó. Porque si hacemos un poquito de memoria, esta fecha que estamos consultando viene dada dentro de Power Query. De esta forma, nosotros dentro de este bucle vamos a tener una lógica que va a asignarle un valor eh, iteración tras iteración a la variable de fecha final. Lo que nosotros vamos a hacer es dentro de este bucle asignarle valores a la variable de fecha final. Lo que vamos a marcar como condición de salida es que la fecha final y la fecha inicial no sean el mismo valor. ¿Por qué? Porque si son el mismo valor, eso quiere decir que el modelo semántico aún no termina de actualizarse. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero es escribir la condición.
vamos a agregar el primer valor de forma dinámica, que va a ser fecha inicial, y como condición de salida, esto es que tiene que ser distinto al otro. Entonces le ponemos no es igual a. Y como segundo valor, vamos a escribir también un valor dinámico, que va a ser el valor de la fecha final. Entonces, ya para la lógica de dentro del bucle, vamos a usar un delay. El delay lo tenemos dentro del conector programar en español y vamos a darle a esta opción de retraso. En sí vamos a escribir un valor fijo, acá vamos a hacer el delay de 30, pero de 30 segundos. Nuestro dataset es muy chico, así que no debería tardar más que eso. Luego del delay, lo que vamos a hacer es repetir un poco este patrón. Vamos a hacer la nueva consulta al conjunto de datos, que en sí va a ser la misma. Vamos a consultar por el valor de esa hora y luego vamos a asignarle ese valor, pero en este caso a la variable de fecha final. Así que agregamos la acción, buscamos por Power BI, buscamos la acción de ejecutar una consulta en el conjunto de datos, le damos al área de trabajo Fabric Days, buscamos Execute Pipeline y vamos a ejecutar la consulta DAX. Una vez hecho esto, nuevamente buscamos el conector de control, le vamos a agregar un iterador ApplyTwitch. En este caso, nosotros vamos a iterar sobre la salida de la segunda ejecución de la consulta. Validemos que en el contenido dinámico estemos seleccionando eso. Vamos a iterar sobre las primeras filas de la tabla. Adentro de este nuevo iterador vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el conector de variable y vamos a establecer o setear el valor. En este caso vamos a setear el valor de fecha final y el valor va a venir dado también por esta expresión dinámica. Va a ser items, apply value. Bien, con esto ya tenemos construida la lógica para hacer que el bucle se repita siempre que la fecha inicial y la fecha final sean la misma. Una vez que terminamos con la lógica de este bucle, lo que vamos a hacer es agregar una lógica condicional que nos va a permitir generar esta alerta vía mail para avisarle al usuario cuando terminó de ejecutarse o de actualizarse el modelo semántico. Para eso vamos a agregar un nuevo paso fuera del bucle, vamos a elegir el control y vamos a trabajar con la acción o paso de condición. En este caso, nuestra condición va a ser una igualdad. Vamos a intentar igualar la fecha inicial a la fecha final y esto nos va a devolver un verdadero o falso. Algo que tenemos que saber de este bucle de repetir hasta es que si pasado cierto tiempo aún no se sale del bucle, este se corta automáticamente y probablemente el flujo en general no falle. Sabiendo esto, a nosotros nos queda una parte de la lógica que consiste en avisarle al usuario vía mail si el modelo semántico terminó de actualizarse o no. Entonces, para hacerlo a esto un poco más robusto, vamos a agregar un paso adicional que va a ser un paso de control, de un control condicional. Fíjense, nos metemos a la parte de control y vamos a agregar una condición. En este caso, vamos a igualar los dos valores de fecha inicial y fecha final. Nosotros sabemos que esta condición va a devolver un verdadero o falso. En caso de que sea verdadera la condición, nosotros sabemos que algo salió mal dentro de la actualización del modelo semántico o quizá hay lógica muy compleja y el modelo tarda más de una hora en actualizarse, pero lo normal sería que cuando termina la actualización, esta condición de falso. Entonces nosotros vamos a enviar el mail siempre que esta condición sea falsa.
vamos a desarrollar lógica del lado que dice en caso negativo. En este caso vamos a agregar una operación. Yo voy a elegir el conector de Outlook y de, y lo que vamos a hacer es agregar la acción de envío o enviar un correo electrónico. Bien, acá la primera vez va a suceder esto, se va a iniciar sesión para usar la identidad del usuario con Office. Es importante que tenga una casilla de mail y una vez que termine de generarse la conexión ya podemos completar el mail. Nosotros primero lo que tenemos que especificar es el usuario que va a recibir la notificación o el mail. Podemos hacerlo de manera hardcodeada, o sea, escribimos y ya. Pero la otra cosa que podemos hacer es enviar dinámicamente al usuario que cliqueó el botón. Entonces, si nosotros vamos al contenido dinámico, vemos que hay algunas salidas de la acción de al hacer clic en el botón de Power BI, pero no tenemos como tal el mail del usuario. Sí tenemos el ID, pero en este caso de nada nos sirve. Si bien no aparece de forma directa, nosotros podemos generar una expresión con esta lógica. Llamamos a la acción del trigger, nos metemos entre los headers y tiene que haber algún valor dentro que se llame XMS User Mail Encoded. Es este valor, esta llave va a contener el valor del mail del usuario que ejecutó el botón. Una vez que nosotros lo agregamos como expresión, le damos a aceptar y acá ya tenemos para que dinámicamente el aviso o la notificación se envíe al usuario que cliqueó el botón. En asunto podemos agregar un asunto para el mail, por ejemplo, actualización exitosa del modelo semántico y le podemos agregar un cuerpo que debemos agregarle, es obligatorio de hecho. Estimado, la actualización del modelo semántico a partir del botón de Power Automate ha sido exitosa. Nosotros escribimos en este caso un mensaje como este, pero la verdad es que se puede escribir un mail más detallado con más información y también con otro formato mediante HTML y CSS. En este caso, para nuestra demo, esto ya sirve. Ya con esto nosotros tenemos creada la parte del flujo de Power Automate. Nosotros le damos a guardar. Esto va a validar que todas las expresiones y la lógica que hayamos construido no tengan ningún problema. Y una vez que lo compruebe, lo va a guardar como tal. En ese punto, lo único que nos va a quedar es agregar a este flujo dentro de un botón de Power BI. Bien, acá ya estamos en la interfaz visual del informe de Power BI. Yo lo que voy a hacer es editar para poder agregar el botón. Si voy entre los objetos visuales veo el logo de Power Automate. Lo voy a mover un poquito para acá arriba en el centro y lo voy a expandir para que sea más fácil. Lo que voy a hacer es tocar los tres puntitos y darle al botón de editar. Ahora fíjense que carga una interfaz como la del Home de Power Automate y me aparece directamente el único flujo que tengo en el entorno para agregarlo a este botón. Fíjense que me permite eliminarlo, modificarlo o agregarlo al botón como tal. Yo le voy a dar acá a este tick y ya se aplicó la funcionalidad a este botón. Le voy a dar acá a la parte de volver a informe y fíjense que el botón ya cambió. Ahora tiene este aspecto que se llama, que dice ejecutar el flujo. Lo que yo voy a hacer es darle un poco de formato. Esto lo que tiene es que no tiene como muchas posibilidades. Lo que voy a hacer es cambiar el texto a actualizar modelo semántico y le voy a dar un color un poquito más oscuro. Bien,
Ya teniendo esto, le podemos dar al botón de guardar. Ok, ahora que ya tenemos bien configurado el botón y desarrollamos todo el flujo, vamos a agregar un nuevo dato acá dentro de la fuente y vamos a ver si se actualiza el tablet. En sí vamos a agregar la referencia a un nuevo pipeline que en sí va a estar en el mismo área de trabajo. Entonces el Workspace ID y el Workspace Name pasan literalmente. Por el lado del pipeline, ahí sí vamos a cambiar. El nombre del pipeline va a ser PP Producción Copy 1. Y por el lado del ID va a ser el que voy a especificar. Entonces, listo. Este Excel ya guardó. Fíjense, está en SharePoint, así que no hace falta hacer nada más. Una vez que ya agregamos el nuevo dato al Excel, lo que vamos a hacer es volver al informe, que acá estamos viendo del lado izquierdo, pantalla del informe con el botón de actualización y del lado izquierdo la bandeja de Outlook. Lo que vamos a hacer es darle al botón del Power Automate para actualizar el modelo semántico. Ahí vamos a esperar unos segundos. Esto ya se ejecutó. Lo que se ejecutó fue el flujo. eh, Todavía no terminó como tal. Así que vamos a esperar unos segundos. Bien. Acá vemos que menos de un minuto después nos llega la notificación de que el modelo semántico se actualizó correctamente. Y si vemos bien la tabla del visual, ya podemos ver el tercer valor dentro de la tabla que tenemos en nuestro visual de Power BI. Bien, con esta funcionalidad empezamos a dejar en evidencia que tenemos una amplia gama de productos que podemos integrar con Power BI y que nos va a llevar a tener una analítica mucho más avanzada. En este caso, la funcionalidad quedó limitada a actualizar este mismo modelo semántico. Pero la verdad es que podemos hacer algo parecido a lo que hicimos con la ejecución de pipelines mediante Analytical Task Flow, pero únicamente para modelos semánticos de Power BI con la integración de Power Automate. Lo interesante de este caso es que no es necesario usar Fabric por detrás, por lo que con licencias Pro o Premium por usuario que ya tengamos en nuestra organización, podemos hacer la integración con Power Automate, siempre que tengamos alguna licencia de ese servicio. Y contame, ¿vos ya sabías que podías integrar Power BI con Power Automate? ¿Qué otro uso pensás que le podés dar? Te leo en los comentarios. Si te gustó el contenido de este video, deja tu comentario, tu like y suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Nos vemos la próxima.